Ok, ahora que entendemos el concepto de qué es un máximo y qué es un mínimo de una función, por ejemplo esta, bueno, nosotros no siempre vamos a tener la gráfica de la función a la mano y sí vamos a tener que saber, por ejemplo, su máximo o su mínimo y solo vamos a tener la función pues matemática. Para esto, lo que nosotros vamos a aplicar es el teorema de Fermat. Lleva este nombre debido al abogado Pierre Fermat, que fue un abogado francés que tomó las matemáticas como un hobby. De hecho, él es uno de los dos inventores de lo que es la geometría analítica, tomando en cuenta que Descartes es el otro. Sus métodos son muy importantes debido a que él encontraba pendientes de rectas y valores máximos y mínimos antes de la invención del límite y de la derivada como tal. Eso lo hizo un precursor de Newton en la creación del cálculo diferencial. Entonces es muy importante saber pues quién fue Fermat. Bueno, lo que él decía es que una función f tiene un máximo o un mínimo si su derivada obviamente existe, y entonces será cuando la derivada sea igual a cero. Y esto tiene sentido porque si recordamos la definición de qué es la derivada de una manera geométrica, nosotros sabemos que la derivada es la recta pendiente, o bueno, más bien es la pendiente de la recta tangente a un punto en específico de una función. Entonces, ¿qué pasa cuando la derivada es cero? Pues bueno, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una constante, pues sabemos que la derivada es cero. Significa que la pendiente es una recta completamente horizontal. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta gráfica, nosotros vemos que si yo trazo una línea aquí, en este punto completamente horizontal, pues bueno, sabemos que la pendiente de esa recta completamente horizontal pues es cero. Entonces nosotros podemos estar delante de un máximo o de un mínimo. En este caso pues es un máximo. Lo mismo pasa con este punto. Si yo hago una recta completamente horizontal a este punto, pues podemos estar delante de un máximo o de un mínimo. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando no tenemos la gráfica? Porque gráficamente es muy fácil ver cuando estamos delante de un máximo o de un mínimo. ¿Cómo lo hacemos para cuando no tenemos la gráfica? Pues bueno, vamos a aplicar la primera y la segunda derivada de la función. Primero vamos a empezar por calcular la derivada de la primera función. F de x va a ser igual a x cúbica menos 3x más 2. ¿Ok? Para derivar la función, para sacar f' de x, pues bueno, nosotros sabemos que esto es una suma de funciones, entonces yo tengo que sacar la derivada del primer término menos la derivada del segundo término más la derivada del tercer término. En este caso, la derivada del primer término x cúbica pues es una regla de potencia en la cual sabemos que la potencia baja a multiplicar a la variable y a la potencia se le resta 1. Por lo tanto, la derivada sería 3x al cuadrado menos la derivada de 3x, pues bueno, yo sé que es una constante por la variable, quiere decir que nada más voy a derivar en este caso x, y yo sé que la derivada de x con respecto a x, pues es 1, entonces me queda 3 nada más, 3 por 1, el 1 no se escribe. Y por último, la derivada de 2. La derivada de 2 al ser constante, pues se queda así, ¿no? Porque sería más 0 y pues el 0 no se escribe. Entonces ya encontramos la primera derivada de la función, y yo como sé que la derivada es la recta tangente a una función, pues yo quiero que ahora esto sea igual a 0, puesto que quiero que salgan estas líneas completamente horizontales con pendiente 0. Entonces yo hago 3x cuadrada menos 3 igual a 0. Notamos que aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Ambos tienen coeficiente 3, en este caso 3x cuadrada, y aquí está el 3. Entonces yo puedo factorizar ese 3. 3 por x cuadrada menos 1 es igual a 0. Cuando tenemos este caso de ecuación cuadrática, pues bueno, yo sé que uno de estos dos términos tiene que ser igual a 0. En este caso, o 3 es igual a 0 o x cuadrada menos 1 es igual a 0. En este caso, obviamente 3 no puede ser igual a 0, por lo tanto x cuadrada menos 1 debe de ser 0 para que este producto sea 0. Entonces yo tengo que x cuadrada menos 1 es igual a 0. Y nosotros sabemos que este tipo de ecuación cuadrática, pues bueno, la podemos resolver mediante fórmula general,
factorización, o en este caso, bueno, yo lo haría mediante una diferencia de cuadrados, puesto que este 1 es como si estuviera al cuadrado. Entonces, bueno, lo que hacemos para hacer una diferencia de cuadrados es escribir las variables, puesto que x por x me tiene que dar x cuadrada, y luego el otro término que también está elevado al cuadrado, pues bueno, lo escribo como positivo y como negativo, y esto es igual a 0. Después, alguno de estos debe de ser igual a 0 para que esta multiplicación se haga 0. Entonces, al ser una ecuación cuadrática, yo sé que x más 1 debe de ser igual a 0 o x menos 1 debe de ser igual a 0. Por lo tanto, aquí vamos a sacar x1 y sabemos que de este lado esto es una ecuación de primer grado, entonces debemos despejar la variable. El 1 positivo pasa del otro lado como negativo, entonces x1 sería menos 1. Y de este lado pasa algo similar, una ecuación de primer grado, tenemos que despejar x y aquí tenemos negativo, entonces pasa como positivo. x2 va a ser igual a 1 positivo. Y lo que podemos notar aquí, gracias a que tenemos la gráfica, es que bueno, me están dando unas coordenadas de los puntos en x. Significa que, por ejemplo, un máximo o un mínimo, eso aún no lo sabemos, pero algún máximo o un mínimo debe de estar en menos 1 y el otro debe de estar en 1. Si nos fijamos en la gráfica, uno efectivamente está en x igual a menos 1 y otro está en x igual a 1. Pero no sabemos si esto es un máximo o este es un mínimo o viceversa. Entonces lo que tenemos que hacer para saber es aplicar la segunda derivada. Por eso es bueno ver primero derivadas de orden superior. Si no recuerdan cómo se hacen derivadas de orden superior, bueno, pues en el canal hay videos de cómo se resuelve una derivada de orden superior. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar la segunda derivada. F' de x va a ser igual a, y bueno, lo que ahora yo tengo que hacer es derivar esto, ¿no? F'. Este 2 baja a multiplicar este 3 y al 2 se le resta un 1. Entonces me queda 3 que multiplica por 2, x a la 2 menos 1, ¿no? En este caso, pues el 2 menos 1 sabemos que es 1, ya no lo escribimos. Y bueno, la derivada de 3 negativo, pues 3 es constante, entonces la derivada de 3 pues es 0, ya no lo escribo. Y 3 por 2 es 6, por lo tanto, esto me va a quedar 6x. Esta es mi segunda derivada. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar los puntos que obtuvimos, aquí x1 y x2, en la segunda derivada. Es lo que vamos a hacer después. Entonces, vamos a hacer f' de menos 1, pues entonces me va a quedar 6 por menos 1. Y luego voy a hacer f' de 1 positivo, y va a ser 6 por 1. Tenemos que fijarnos que este me da menos 6 y este me da 6 positivo, ¿ok? Entonces, cuando me da un número negativo, cuando me da negativo el resultado, entonces esto es un máximo. Y cuando me da positivo, entonces esto es un mínimo. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que cuando estamos en el menos 1, vamos a estar en un máximo. Entonces, nosotros nos vemos en la gráfica y efectivamente, cuando estoy en menos 1, estamos en un máximo de la función. Y cuando estamos en 1, si nosotros vamos a la gráfica, aquí está el 1, estamos en un mínimo de la función. Pero ahora, ¿cómo sabemos el punto exacto? Porque, por ejemplo, si aquí lo vemos en el graficador, me dan el punto menos 1,4, me dan la coordenada completa. ¿Cómo saber la coordenada completa teniendo ya los valores de x1 y x2 y cuál es el máximo y el mínimo? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es evaluar x1 y x2 en mi función original, que sería en esta. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer f evaluado en 1, por ejemplo. Y entonces nos va a quedar 1 al cuadrado menos 3 por 1, ¿ok? Menos 3 por 1 más 2. Si nos damos cuenta, lo único que hice fue reemplazar este 1 en estos términos, 1, 1 y pues aquí pues no. Y entonces hacemos las cuentas ahora. F de 1 va a ser igual a 1 al cubo pues es 1 menos 3 por 1 positivo es 3 más 2. Entonces nosotros podemos sumar este 1 con este 2, nos da 3 menos 3, esto es igual a 0. ¿Ok? Y ahora hacemos lo mismo pero con menos 1. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cubo menos 3 por menos 1
más 2. Lo que hice es ahora sustituir este menos 1 en cada x de la función principal. Entonces, bueno, aquí tenemos un número negativo elevado a potencia impar, entonces se queda negativo. Este menos 3 con este menos 1 se multiplican y como es menos por menos me queda más. 3 por 1 es 3, más 2. En este caso, este 3 se suma con este 2, me queda 5, menos 1 es igual a 4. Entonces voy a tener f de menos 1 es igual a menos 4. Por lo tanto, nosotros sabemos que cuando está en 1 positivo, en y va a estar en 0. Entonces ya tenemos la primera coordenada. Tenemos 1,0. Y nosotros, como ya sabemos que al evaluar 1 en nuestra segunda derivada me dio positivo, fíjense que este 6 que está acá no importa mucho. No importa mucho el valor que nos dé. Lo que nos importa es el resultado de esta sustitución. No nos importa mucho el número. Por lo tanto, aquí como es 1,0 y me dio que es en 1 es positivo, entonces yo ya sé que este es el mínimo. Y como en menos 1, al evaluar en la original me quedó 4 positivo, aquí no sé por qué lo puse negativo, pero es 4 positivo, entonces nosotros sabemos que como en menos 1 me quedó, la segunda derivada me quedó negativa, no importando este número, sino me quedó negativa, entonces yo ya sé que aquí estoy delante de un máximo. Y de esta manera encontramos los puntos críticos de una función aplicando primera y segunda derivada mediante el teorema de Fermat.